El Sector 7 no es un lugar para héroes, es un lugar para olvidar que alguna vez fuiste uno. El aire en el campo de refugiados de Kaelo huele a ozono quemado, metal oxidado y el miedo rancio de 1000 especies diferentes desplazadas por la guerra de las sombras. Mi nombre es Elías, y soy lo que queda de un soldado de la Federación Humana. Aquí, nadie te pregunta de dónde vienes, siempre y cuando no robes sus raciones de sintetizador. Caminaba entre las tiendas hechas de lonas de naves estrelladas cuando la vi. Estaba sentada sola, en un rincón donde la luz de los soles gemelos de Kaelo no llegaba. No era humana, pero tampoco se parecía a ninguna de las razas que conocía. Tenía la piel del color de la obsidiana pulida y unos ojos que parecían contener nebulosas enteras. Pero lo que me detuvo no fue su apariencia, sino su silencio. En este lugar, los niños lloran o gritan. Ella simplemente observaba, con una dignidad que no pertenecía a un vertedero galáctico. Tenía una pequeña marca en el cuello, un patrón geométrico que brillaba débilmente bajo la piel. Sentí un escalofrío. En mis años de servicio en la inteligencia de la flota, solo había visto un símbolo similar en los archivos prohibidos de la dinastía astral, un imperio que se suponía extinto hace milenios. Me acerqué, ofreciéndole la mitad de mi barra de proteínas. Ella no la tomó de inmediato, me estudió, evaluando mi alma con una mirada que me hizo sentir desnudo. Finalmente, susurró algo en un idioma que mi traductor universal no pudo procesar, pero el tono era claro: ¿eres tú el que ha venido a entregarme? No sabía entonces que esa pregunta marcaría el fin de mi paz y el inicio de la caza más grande de la historia espacial. Llevé a la niña a mi pequeña choza de metal. Sabía que era un error. En Kaelo, la compasión es una sentencia de muerte, pero algo en sus ojos me impedía dejarla atrás. Se llamaba Elara. Mientras comía en silencio, saqué un escáner médico ilegal que guardaba bajo el piso. Si mi sospecha era cierta, estábamos sentados sobre una bomba de tiempo. Cuando pasé el sensor por su brazo, la pantalla no mostró un tipo de sangre conocido. Mostró una secuencia de ADN codificada con nanotecnología de nivel Omega. Mi respiración se detuvo. Los humanos somos conocidos en la galaxia por nuestra terquedad, por sobrevivir donde otros mueren, pero esto era diferente. Elara no era solo una refugiada. Su código genético era una llave de acceso a la red de puertas de salto de la dinastía astral. Quien la controlara, controlaría el comercio y la guerra en todos los cuadrantes conocidos. De repente, el sonido de motores pesados rompió el silencio de la noche. No eran las patrullas locales de mantenimiento. Eran naves de descenso de la hegemonía Skrell, los mercenarios más brutales de la periferia. Estaban buscando algo, o a alguien. Elara se encogió, y por primera vez, vi miedo en sus ojos galácticos. «Vienen por la corona», dijo ella, aunque no había ninguna joya a la vista. Entendí que la corona era ella. Mi entrenamiento de soldado, ese que intenté enterrar con alcohol y trabajo duro, se activó como un interruptor. No iba a entregar a una niña a esos monstruos, aunque eso significara poner a toda la galaxia en mi contra. Preparé mi vieja pistola de pulsos y miré a Elara. «Escucha bien», le dije, «los humanos tenemos una reputación de ser difíciles de matar. Hoy vamos a demostrar por qué». La puerta de mi refugio voló en 1000 pedazos antes de que pudiera terminar la frase. El humo llenó la habitación y 3 figuras altas, con armaduras biotecnológicas, entraron con rifles de plasma en alto. Eran Skrell, depredadores de 4 brazos que se deleitan en el caos. No preguntaron nada, simplemente dispararon a matar. Rodé por el suelo, arrastrando a Elara detrás de un pesado contenedor de piezas de naves. Mi pistola de pulsos, una reliquia de la Gran Guerra Humana, tosió 2 veces. El primer disparo golpeó el generador de escudo del Skrell líder, y el segundo le atravesó el pecho antes de que su armadura pudiera recargarse. Los otros 2 rugieron, un sonido que te hiela la sangre,
pero cometieron un error fatal: subestimar a un humano acorralado. Usé un detonador de proximidad que usaba para minar chatarra y lo lancé al centro de la habitación. La explosión no fue grande, pero fue suficiente para desorientar sus sensores térmicos. En ese segundo de confusión, me moví con una velocidad que mis articulaciones oxidadas protestaron. Con un cuchillo de combate de monofilamento, terminé el trabajo. Mientras el silencio regresaba, interrumpido solo por las chispas de los cables cortados, miré a Elara. Estaba ilesa, pero su marca en el cuello brillaba con un rojo intenso. «Nos rastrean por mi firma de energía», dijo con una voz carente de emoción. «No puedes salvarme, humano Elías». «Nadie puede». La miré mientras limpiaba la sangre alienígena de mi cara. «Tal vez no pueda salvarte para siempre», respondí, «pero te aseguro que hoy no te atraparán. Y nunca me llames solo, humano. Para ti, soy el hombre que va a sacar a la heredera de este agujero». Salimos a la noche de Kaelo, sabiendo que cada cazarrecompensas en un radio de 10 años luz acababa de recibir nuestra ubicación. Necesitábamos una nave, y la necesitábamos ayer. El campo de refugiados estaba en alerta máxima. Las sirenas de la hegemonía aullaban y los focos de las naves patrulla barrían el suelo como ojos de gigantes hambrientos. Me moví por los callejones estrechos, con Elara pegada a mi espalda, oculta bajo una capa andrajosa. Fuimos al único lugar donde el honor todavía tiene un precio: el taller de Bax, un mecánico de la raza Silos que me debía más de un favor. Bax estaba desmantelando un motor cuando entramos. Al ver a la niña, sus antenas se agitaron violentamente. «Elías, loco estúpido», siseó en su idioma chirriante. «Toda la red está ardiendo con la descripción de esa pequeña. Dicen que vale un sistema solar entero». Le puse el cañón de mi arma debajo de su mandíbula metálica. «Entonces sabes que no tengo tiempo para negociar, Bax. Dame la nave más rápida que tengas, una que no esté registrada en los registros de la Federación». Bax dudó, pero vio algo en mis ojos que lo hizo retroceder. «Tengo una fragata de exploración humana, la Senda del Exilio. Es vieja, tiene los compensadores de inercia rotos, pero sus motores de salto fueron modificados por contrabandistas». Mientras Bax preparaba la nave, Elara se acercó a una consola y, sin que nadie la viera, tocó la pantalla. Los códigos de seguridad más complejos del sector se desbloquearon como si fueran juegos de niños. Bax se quedó boquiabierto. «¿Qué es ella?», susurró. «Es el fin de una era», respondí. Pero justo cuando los motores de la fragata empezaron a rugir, una transmisión abierta inundó todas las frecuencias. Era una voz fría, antigua y poderosa, el almirante de la flota eterna. «Entreguen a la niña, o reduciremos este planeta a cenizas espaciales». El cielo de Kaelo comenzó a arder. No era un incendio natural, eran los bombardeos orbitales de la flota eterna. Estaban sacrificando a millones de refugiados solo para asegurarse de que Elara no escapara. «Bax, vete de aquí», le ordené mientras subíamos a la rampa de la Senda del Exilio. El mecánico no esperó a que se lo dijera 2 veces. Me senté en el asiento del piloto, mis dedos recordando comandos que no había tocado en una década. La nave era un desastre, el tablero de instrumentos parpadeaba en rojo y el soporte vital apenas siseaba, pero respiraba. «Sujétate fuerte, Elara», grité mientras tiraba de la palanca de empuje. La fragata saltó hacia el cielo, dejando atrás las explosiones que consumían el campo de refugiados. En el radar, aparecieron 6 interceptores enemigos. Eran rápidos, demasiado rápidos para esta vieja chatarra. Los disparos de plasma impactaron en nuestro casco, haciendo que la nave se sacudiera violentamente. «Elías, los escudos están al 10%, gritó Elara, quien de alguna manera estaba leyendo los datos técnicos mejor que yo. No podíamos ganar en una pelea de perros. Mi única opción era un salto ciego al hiperespacio,
algo que suele terminar contigo convertido en átomos dispersos. Elara, necesito que confíes en mí. Los humanos tenemos un dicho: a la mierda las probabilidades. Activé el motor de salto manualmente, anulando todos los protocolos de seguridad. La realidad comenzó a estirarse. El espacio frente a nosotros se rasgó como tela vieja. Justo antes de que los interceptores lanzaran sus torpedos de antimateria, entramos en el vórtice. El silencio absoluto nos envolvió, seguido de una sacudida que me hizo perder el conocimiento. Lo último que vi fue a Elara, rodeada de una luz azulada, extendiendo su mano hacia el panel de navegación. Desperté con el sabor metálico de la sangre en la boca. La senda del exilio flotaba a la deriva en un sector del espacio que no aparecía en mis mapas estelares. Estrellas muertas y nubes de gas púrpura nos rodeaban. Elara estaba sentada en el suelo del puente, meditando. No estaba meditando, estaba proyectando un holograma desde sus propios ojos. La imagen mostraba una ciudad de cristal que se extendía por todo un planeta, naves del tamaño de lunas y una raza de seres que irradiaban poder. Ese era mi hogar, dijo Elara sin mirarme. La dinastía astral no murió por una guerra, Elías. Nos escondimos. El universo se volvió demasiado joven, demasiado violento. Pero mi padre creía que debíamos regresar para guiar a las razas menores. Otros pensaban que debíamos purgar la galaxia y empezar de cero. Me puse de pie, sintiendo cada año de mis heridas de guerra. ¿Y tú qué eres en todo esto? Ella se levantó y el holograma cambió a un árbol genealógico genético. Soy la última con el código de mando. Solo yo puedo despertar a la flota durmiente. Si la hegemonía me encuentra, usarán esa flota para esclavizar cada planeta, incluyendo el tuyo. Miré por la ventana hacia el vacío. La Human siempre había sido una especie pequeña, luchando por un lugar en la mesa galáctica. Ahora, un solo soldado cansado era lo único que protegía el botón de reinicio del universo. No dejaré que eso pase, dije con una determinación que me sorprendió incluso a mí. Pero no podemos quedarnos aquí. El salto dejó un rastro de taquiones. Vendrán. Elara me miró con una chispa de esperanza. Hay un lugar, un santuario oculto en la nebulosa del velo. Pero solo un piloto con nervios de acero puede navegar el campo de agujeros negros que lo rodea. Sonreí por primera vez en meses. Niña, no conoces a los humanos. Los agujeros negros son solo baches en la carretera para nosotros. Navegar la nebulosa del velo fue un infierno. La gravedad tiraba de la nave como si manos invisibles quisieran despedazarla. Elara guiaba mis movimientos, susurrando coordenadas que desafiaban la física. Pero el peligro no estaba solo afuera. Una señal de radio interceptada nos heló la sangre. La hegemonía Skrull había capturado a otros humanos del campo de Kaelo y los estaban ejecutando uno a uno, transmitiéndolo en abierto, exigiendo nuestra rendición. Vi las imágenes en la pantalla pequeña, rostros de personas que conocía, gente inocente que solo quería sobrevivir. Mi puño golpeó la consola. Es una trampa, Elías, dijo Elara, con lágrimas en sus ojos nebulosos. Quieren que tu corazón humano te traicione. Tenía razón. Era la táctica clásica contra nuestra especie. Sabían que moriríamos por un extraño si creíamos que era lo correcto. Me quedé en silencio, escuchando el latido de mis sienes. Si volvía, moríamos todos. Si seguía adelante, cargaría con esas muertes para siempre. No voy a volver, dije finalmente, con la voz quebrada. Pero tampoco voy a dejar que esto quede así. Usamos la antena de largo alcance de la nave para enviar un mensaje codificado a la resistencia humana en el sector fronterizo. No pedí un rescate, pedí un ataque de distracción. Diles que la heredera está conmigo, le dije. A Elara.
Si la humanidad sabe que hay una oportunidad de cambiar el equilibrio de poder, pelearán como demonios. El mensaje fue enviado. Minutos después, el radar detectó múltiples firmas térmicas saliendo del hiperespacio. Pero no eran humanos. Eran los Skrull. Nos habían encontrado antes de llegar al santuario. La batalla fue breve pero brutal. La senda del exilio recibió un impacto directo en los motores de maniobra. Caímos hacia un planeta oculto dentro de la nebulosa, un mundo cubierto de nubes blancas y estructuras que desafiaban la gravedad. Chocamos contra una plataforma de aterrizaje de cristal, el impacto me lanzó contra el mamparo. Cuando recuperé la vista, la rampa de la nave estaba arrancada y el aire puro del planeta inundaba la cabina. El Ara salió corriendo hacia un enorme pilar de luz en el centro de la ciudad de cristal. Elías, ven. Si llego al trono, puedo activar las defensas. Me arrastré fuera, empuñando mi último cargador de plasma. Detrás de nosotros, 3 naves de guerra Skrull descendían, desplegando cientos de soldados. Me parapeté tras una estatua de un antiguo rey de la dinastía. Ve, le grité. Yo les daré tiempo. Empezó el tiroteo. Era yo contra un ejército. Pero este era el escenario donde los humanos brillamos, una causa perdida, una posición defendible y nada que perder. Disparé hasta que mi arma se sobrecalentó, luego usé las armas de los caídos. Cada Skrull que caía era un segundo más para el Ara. Recibí un disparo en el hombro, otro en la pierna. El dolor era un ruido de fondo. Vi a el Ara llegar a la cima del pilar. Ella se detuvo y me miró, dudando. No pares, rugí mientras lanzaba una granada final. Haz que valga la pena. Los Skrull me rodearon, sus espadas de energía listas para el golpe final. Cerré los ojos, esperando el fin, orgulloso de haber muerto protegiendo algo puro. Pero el golpe nunca llegó. En su lugar, un sonido como el de 1000 campanas de cristal resonó en todo el planeta. El suelo vibró y el cielo, antes blanco, se volvió dorado. Los soldados Skrull se detuvieron, mirando hacia arriba con terror. Desde las profundidades del planeta, naves colosales, kilómetros de largo y cubiertas de armaduras brillantes, comenzaron a elevarse. Eran la flota durmiente de la dinastía astral. Una luz descendió desde el pilar y envolvió a los atacantes, desintegrándolos instantáneamente, pero a mí me rodeó con un calor sanador. Mis heridas comenzaron a cerrarse y mi fuerza regresó. El Ara bajó flotando, pero ya no era la niña asustada del campo de refugiados. Su presencia llenaba el aire de una autoridad antigua. Sin embargo, cuando llegó a mi lado, su expresión se suavizó. Lo lograste, Elías. Tu especie, tu terquedad, salvó mi linaje. Miré hacia el espacio. La flota de la hegemonía Skrull que estaba en órbita estaba siendo borrada del mapa por los sistemas de defensa automáticos de la ciudad. ¿Y ahora qué?, pregunté, todavía procesando que seguía vivo. Ahora, dijo el Ara mirando a las estrellas, el universo necesita orden. Pero no un orden de tiranos. Necesita protectores. Mi gente tiene el poder, pero hemos olvidado lo que significa luchar por los pequeños. Necesitamos a los humanos para que sean nuestra brújula moral. Meses después, la galaxia es un lugar muy diferente. La noticia de que un humano encontró a la heredera perdida se extendió como un incendio forestal. La flota eterna y la hegemonía Skrull ya no dictan las reglas, ahora hay una nueva coalición, liderada por el Ara, con asesores humanos en cada nivel de mando. Yo no quise un puesto en el consejo. No soy político. Regresé a Kaelo, pero no como un refugiado. Ahora el Sector 7 es un centro de ayuda humanitaria, protegido por una fragata de la dinastía astral que lleva el nombre de Senda del Exilio. Estoy sentado en un porche real, mirando los soles gemelos, cuando una pequeña nave aterriza. El Ara baja, vistiendo sus túnicas imperiales,
pero corre hacia mí y me da un abrazo que casi me rompe las costillas. Todavía me debes esa lección de cómo pilotar sin computadoras, dice con una sonrisa. La miro y veo que, a pesar de todo su poder, sigue siendo la niña que confió en un extraño en un callejón oscuro. La humanidad no conquistó la galaxia con naves gigantes ni con armas de destrucción masiva. La conquistamos haciendo lo que mejor sabemos hacer, negarnos a abandonar a alguien que nos necesita. Mientras observo las naves doradas patrullando el cielo junto a los cruceros humanos, sé que el futuro es incierto, pero al menos, por primera vez en eones, hay esperanza. Y todo empezó con un hombre cansado, una niña hambrienta y la voluntad de no rendirse. Porque al final del día, no importa cuántos imperios caigan o surjan, la verdadera fuerza no está en la sangre real, sino en el corazón de aquellos dispuestos a protegerla.